Bueno, dentro de las uniones covalentes, entonces, que ya describimos algunas características que tienen, como por ejemplo que se dan entre átomos muy electronegativos. Siempre recuerden que la característica o propiedad que tienen que tener los elementos que se unen es entonces ser átomos muy electronegativos, que esto significaba que tenían que tener una gran capacidad para ganar electrones. Entonces, otra de las cosas que caracteriza la unión covalente es que como son átomos muy electronegativos, acá nadie va a perder los electrones ni nadie los va a ganar, sino que se comparten pares de electrones. Entonces, una subclasificación posible dentro de la unión covalente es la que ustedes estuvieron trabajando el año pasado y hasta ahora en el repaso, la unión covalente común o normal, que se caracteriza porque el par de electrones compartidos está formado por un electrón de cada átomo. De los que participan en la unión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del agua, donde yo tengo el oxígeno, que tiene 6 electrones en su capa de valencia o último nivel de energía, y para ser estable necesita 2 electrones más, lo que va a hacer es unirse a átomos de hidrógeno para lograr esos electrones que le faltan. Y el hidrógeno está en una condición similar, tiene un solo electrón y le hace falta conseguir otro para ser estable. Entonces, si dibujamos esto, yo ya entiendo que es un par compartido por los dos, que el hidrógeno está usando el electrón que tiene enfrente, que pertenece al oxígeno, para volverse estable y conseguir los dos que le eran necesarios, y el oxígeno tiene los 6 propios más uno que le está prestando el hidrógeno. Entonces hasta ahora consiguió uno de los dos que le faltan para ser estables. Entonces, por esa razón, en el agua hay un segundo átomo de hidrógeno que se une, donde entonces lo que nosotros conocemos cotidianamente en la fórmula H2O se cumple. Tengo entonces 2 pares compartidos, no se marcan, con que ustedes los hagan enfrentados es suficiente, donde cada átomo, el oxígeno puso un electrón y el hidrógeno puso electrón para formar el par compartido. Por eso le decimos común o normal. Ahora, existe otro tipo de unión covalente que en algunos libros, no necesariamente, está muy chiquitito en el que yo les pasé, que se denomina unión dativa o coordinada. ¿Cuál va a ser la diferencia en la unión dativa o coordinada? Que acá el par de electrones compartidos lo aporta uno solo de los átomos que participan en la unión. Lo aporta un átomo. No es que cada uno de los átomos aporta un electrón, sino que un solo átomo aporta el par. Entonces, un ejemplo de por qué ocurre esto es cuando el azufre se quiere unir con el oxígeno. Ambos tienen 6 electrones en la última capa. Entonces uno diría, bueno, si tienen 6 electrones en el nivel más externo, para lograr ese octeto que ustedes vieron en el material, lo que cada uno quiere entonces es ganar 2. Los dos necesitarían ganar 2 electrones y lograr asemejarse al gas inerte más cercano. En caso de el oxígeno, asemejarse al neón; en caso del azufre, asemejarse al argón. Pero el tema está en que como son 2 átomos muy electronegativos, nadie va a terminar ganando, sino que van a compartir. Entonces, de los 6 electrones que tienen en la última capa, lo que van a hacer es compartir un electrón y ninguno de los dos les alcanza, le falta otro más. Entonces lo que hacíamos el año pasado era borrábamos y cambiábamos de lugar y hacíamos más pares compartidos entre ellos. En este caso hago 2 pares compartidos
y los dos logran la estabilidad. Bueno, pero el tema es que este compuesto casi que en la naturaleza no existe, la unión entre un oxígeno y un azufre. Pero sí se ha visto, por ejemplo, que de la combustión del carbón, que el carbón tiene como residuo el azufre, sí se forman dióxido de azufre o inclusive trióxido de azufre, que son los que después en algunas ciudades ocasionan la lluvia ácida cuando estos gases reaccionan con el agua que está en la atmósfera. Entonces, ¿cómo es posible que pueda formar este compuesto o que pueda formar a este compuesto si yo ya vi que se volvieron estables? Bueno, ahí es donde surge entonces esta unión dativa o coordinada, surgió para explicar estos ejemplos. Entonces, ¿qué sucede? Al azufre, que aún le quedan pares que no compartió con nadie, si esto que yo les paso acá el color rojo, son pares de electrones que él no está usando, que los tiene, que ya es estable porque logró la unión con el oxígeno. Entonces lo que se haría es que como que se solidariza. Él le presta este par a otro oxígeno, pero no se lo da. Simplemente lo que hace es el oxígeno se acerca tanto a este grupo de átomos que ya estaban unidos que usa los electrones del azufre para su conveniencia, por decirlo así. Entonces, si yo pienso, el azufre está usando los electrones que son propios del oxígeno que tenía a la derecha. Entonces, logró la estabilidad, lo mismo el oxígeno, usó los electrones del azufre y logró la estabilidad. Y este oxígeno que pusimos acá arriba está usando electrones del azufre, pero el azufre no está usando nada de él. O sea, por esa razón es una unión distinta a la que veníamos haciendo. Y lo mismo podríamos hacer con este otro par libre que tiene el azufre. Podría hacer un tercer oxígeno que se acerca y usa los electrones del azufre para volverse estable, pero el azufre no le pide nada a cambio. Entonces, algunas condiciones para poder hacer la unión dativa o coordinada, unión covalente, dativa o coordinada. Entonces, dijimos, un solo átomo aporta el par compartido. Y lo que diríamos también es que el átomo que aporta el par logra la estabilidad uniéndose por covalentes comunes previamente. Perdón, que aporta el par de electrones ya se volvió estable al unirse por uniones covalentes comunes previamente. Bien, entonces, ¿cuándo nos va a poder pasar esto? En cualquier átomo que cuando yo haga la unión me queden pares libres, o sea, pares de electrones que le quedan alrededor y que todavía no usó con nadie. Entonces, esa es la condición y ya vamos a ver algunos ejemplos más.